pues se atrevida. Pues, no sé cómo decirles esto, pero es que yo... Azúcar, sandunga. Este video la verdad que me costó un poco de trabajo hacerlo porque realmente yo a cada rato en cada video les muestro qué es lo que hago, qué es lo que me gusta hacer. Como que he dejado de a poco, ¿no? Pero bueno, hoy les traigo 20 cosas que no saben sobre mí. Así que sin más rodeos, comencemos. Pero antes, si esta es tu primera vez por acá por el canal, me gustaría pedirte que pases y veas un poco más de contenido. Y pues si te gusta, suscríbete y pues serás bienvenido a esta familia de aquí conmigo. Bueno, número uno, nací el 24 de agosto de 1994, tengo 26 años, este año voy para 27. Soy del signo Virgo. Y número 3, ahora que andamos hablando de signos zodiacales, debo confesar que cuando yo estoy así como que digamos en modo embollada, me la paso en YouTube mirando tarot, eso de los tiros de las cartas que te hablan de tu signo y eso, y yo me quedo así, pero ¿cómo puede ser posible que adivinen tantas cosas? O no sé, pero sí, cada vez que lo escucho, todo lo que hablan, todo lo que dicen, lo que va a suceder, lo que ha pasado, no sé, porque esa gente hablan así como un envolvimiento, no sé, al final tú captas el mensaje que tú quieres, ¿no? Ellos tienen magia ahí. Tum, turun, tum, 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 tuturu, turu, tum, turun, tum, tum. Pues como muchos saben, yo soy cubana, soy de Cuba, ahí fue donde nací. Pero muchos no saben, no sé, a lo mejor se nota por mi aguaje, mi faceta, mi acento, mi rutina. Soy de La Habana, de Marianao, del reparto Los Ángeles, ahí, Caero, la calle 118, entre 71 y... Soy de ahí, de Los Ángeles, suburbio, de Popo. En Cuba estudié economía, soy graduada en técnico medio de contabilidad ahí en la escuela Lázaro Ramón Alpizar. Tremenda fama, tremenda fama. Actualmente trabajo como ayudante de cocina en un restaurante que se llama Puter. Ya le estaré dejando el link por abajo por si quieren ver el restaurante donde trabajo. Y para también la gente de aquí de Eslovenia que me ven y eso, que pasen por ahí. Se fue. Acá en Eslovenia llevo ya viviendo lo que son 5 años. El tiempo, ¿no? Parece que fue ayer, pero no, el tiempo pasa, mira. Volando. Yo soy música, poeta y loca. La verdad que esa es una frase que me viene bien como anillo al dedo. Me gusta el deporte, a veces creo que soy así como que hiperactiva, ¿no? Porque tengo que estar haciendo algo así, en movimiento, activación física, pero lo que más me gusta jugar es el tenis. Aunque juego mucho deporte, lo mismo baloncesto, pelota, fútbol, de todo. No estoy en nada. Yo no sé si ustedes lo saben, yo creo que sí lo he dicho en algún video por ahí, pero aunque no lo parezca aquí, yo soy madre, tengo un niño de 4 años, un niño que me cambió la vida, el existir de una forma que no puedo ni explicarle. Ahora entiendo a mi mamá cuando te dicen, ya sabrás tú lo que es cuando tengas un hijo. Y pues sí, mami, te quiero. No lo van a creer, pero a mí no me gusta el chocolate. No me gusta. Igual lo como, ¿no? El que más como así a veces es el blanco porque me da la impresión de así, de que, no sé, como que leche con azúcar o algo así. Pero no lo como porque el mal que me hace, ya nada más me como un pedacito y ya se siente en todo mi cuerpo. Y pues bueno, apártate de mí porque tú sabes, ¡qué peste! Ahora sí, me gusta comer, me encanta comer ensalada. Yo recuerdo que en Cuba yo me dijo, no, ¿qué es eso? Échame la 10 veces para allá, fui. Pero aquí me encanta. Y algo así que siempre le pongo a la ensalada es una manzana verde, la pico un pedacito y el sabor que coge con el vinagre y la sal. Muero. Me considero ser una persona muy sensible. Soy de las que llora viendo películas. Pero sí, un personaje con el que me identifico mucho es Naruto. Yo no sé si ustedes sepan quién es ese. Es un personaje anime. Mi peor defecto es que a veces me cuesta trabajo como que aceptar la realidad, ¿no? Me cuesta trabajo entender, captar las cosas, ¿no? Y otro defecto más que tengo es que quiero saber hacer de todo quiero saber. Me gusta estar constantemente aprendiendo, pero lo peor no es eso, ¿no? Porque aprender es bueno. El problema es que lo aprendo, pero lo aprendo a medias, ¿entiendes? Y entonces, no. Y mi mejor virtud es pues
Siempre me gusta estar ayudando a las personas siempre que pueda. A mí sin cráneo, sin problema alguno, me puedes pedir favor que si está a mi alcance, pues ahí estoy contigo. Pero bueno, eso es algo que cambió ya porque no me parece. No me guapa eso, no me guapa eso. También que soy de esas personas que va a ir por lo que quiere, ¿no? No acepto un no como respuesta. Bueno, a veces sí hay sus excepciones, ¿no? Pero bueno, ahí trato de insistir. Hasta que no logre lo que quiero, pues no paro. No le temo a la vida, no le temo a lo que pueda pasar. Mi color favorito, yo puedo usar cualquier color, pero mayormente lo que más visto es blanco, negro y gris. Así de básico. Ella es calladita, pero pues es atrevida. Ya lo sé, marihuana y bebida. Gozándose la vida como es. Esta es la música de Bad Bunny. Soy igual una persona muy flexible, relajada. Y número 20 es la última, no sé cuántas he dicho por ahí, pero espero que sean 20, ¿no? Yo no sé cómo decirles, pero sin cráneo alguno es que yo tengo algo que engancha, la verdad no sé qué es, será azúcar, sandunga, algo que no sabía, pero bueno, muchas gracias. Hasta entonces, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden dar like. Y si les interesa saber algo más sobre mí, pues no duden en dejar un comentario. Y ya estaremos haciendo una segunda parte de esto, no sé. Así que ya saben, no olviden que esto fue aquí, conmigo. Yo soy así, como ustedes me ven y me están conociendo.